Hoy vamos a estar hablando acerca de la ascensión de Jesucristo. Como ustedes saben, desde el mes de diciembre hemos hablado de la encarnación de Cristo, la venida de este mundo, su rechazo por su pueblo. Sin embargo, el Señor de entre su pueblo mismo, Israel, apartó discípulos, establece su iglesia, pero el Señor Jesús es muerto. Hemos hablado de la muerte expiatoria de Cristo, una muerte tan cruenta y a la vez tan gloriosa, porque con ella se paga toda deuda del pecado del hombre y todo lo que hacía falta para que se haga hecho nuevo todo, el hombre pecador como también aún la creación misma debajo de los cielos. Luego hemos hablado de la resurrección de Cristo, una resurrección gloriosa donde por el poder de Dios se le da vida a Cristo, quien había muerto. Su cuerpo vuelve a vivir, pero a la vez es transformado en gloria. Y de la resurrección de Cristo, la semana pasada hablamos de la exaltación de Cristo, porque Cristo fue exaltado en lo alto y se le dio un nombre que es sobre todo nombre, que sepamos que Cristo es soberano sobre todos los gobiernos, sobre todos los reyes de la tierra. No hay autoridad fuera de Cristo y particularmente Él es la cabeza de la iglesia. ¿Dónde es que debemos ver de manera palpable el reino de Cristo? Es en la iglesia, por medio de su palabra y la convicción del Espíritu Santo. Él gobierna nuestras vidas. Sin embargo, Él es soberano, aunque, como veíamos la semana pasada, todavía se viera como que no todo está bajo su poder. Pero todo va a ser sometido debajo de sus pies y eso se va a consumar en su segunda venida. Cuando en su segunda venida Él lleve a su pueblo, va a traer consigo los que han muerto en Él, los va a resucitar y nosotros junto con ellos, los que estén vivos, van a ser transformados, o sea, van a experimentar una resurrección gloriosa, una transformación de su cuerpo sin morir para estar con el Señor. Y el Señor castigará a los hombres en su pecado y el mundo será consumido por fuego, sus obras serán quemadas. El pecado lo ha infectado todo tiene que ser quemado y ser hecho nuevo. Pero cuando hablamos de la ascensión de Jesucristo, hermanos, nos referimos al momento en el que Jesucristo, ya resucitado en cuerpo glorificado, asciende al cielo a sentarse en el trono a la diestra de su Padre de manera permanente, como Él lo está ahora, hasta su segunda venida. Cristo es Dios, Cristo es eterno, Cristo es omnipresente. Como Dios, Él es omnipresente. Él está en todas partes, Él es más grande que el universo. Pero se hizo hombre. Él adquirió cuerpo humano, mente humana, se hizo exactamente como nosotros. Y como hombre resucitó y ascendió a los cielos y está allí delante de su Padre a su diestra y de ahí ha de venir. Entonces, hermanos, en la exaltación de Jesucristo, para lo cual Él también tuvo que haber ascendido, porque la coronación de Cristo, digamos, la proclamación, esta proclamación de victoria que jamás ha habido en el universo, se llevó a cabo en los cielos. Pero hacemos la mención de la ascensión en cuanto a qué significa que Él haya subido y quede en la presencia de su Padre. O en otras palabras, la Biblia no es el propósito de la Biblia darnos un orden cronológico después de la resurrección, cuando el Señor fue exaltado hasta lo sumo y después cuántos días estuvo en la tierra y de nuevo ascendió. No, el propósito de las Escrituras es declararnos que Cristo es exaltado y está a la diestra de Dios. Y por eso, hermanos, si me acompañan de nuevo a Marcos 16, el versículo que usamos para abrir la reunión.
En el verso 19 dice así la palabra de Dios: y el Señor, después que les habló. Este pasaje nos da entonces la pauta de que después de que el Señor resucitó, estuvo un tiempo con los discípulos. Acá solamente dice que les habló. ¿Se dan cuenta? No es el propósito de la Escritura darnos a veces detalles de órdenes, de cronología, pero simplemente nos dice les habló. Que en Hechos se nos aclara que estuvo hablando con ellos 40 días. Pero no solamente les habló, sino fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Ser recibido arriba en el cielo, como decíamos también al abrir la reunión, implica que por fin, por causa de Cristo, el hombre ha sido recibido en la presencia de Dios. Hay un hombre santo, justo, con cuerpo transformado, glorificado, no con el cuerpo humano, aun cuando Cristo no tenía pecado, sino que aún ha sido necesario transformar el cuerpo del hombre para que pueda morar con Dios, para que tenga acceso a su presencia. Dios, cuando creó a Adán, lo creó santo, lo creó en comunión con Él, lo creó inocente, es decir, Él no conocía el mal. Pero el hombre pecó y al pecar corrompe todo su ser, incluido su cuerpo. Y ahora Dios, en Cristo somos redimidos, pero tenemos que ser completamente transformados. Ya hemos sido justificados en Cristo, ya hemos sido perdonados, adoptados por Dios, ya somos sus hijos. Y estamos siendo santificados progresivamente hasta el día en que seamos totalmente transformados, seamos glorificados a la imagen de Cristo. Ser glorificados no significa que Dios nos va a dar gloria a nosotros, sino que nos va a conceder el cuerpo glorioso también que tiene Cristo en este momento. Pero con este cuerpo presente no podemos estar en la presencia de Dios. Y aún el hombre pecador, no solamente con el cuerpo presente, sino con el alma corrupta por el pecado, no puede estar en la presencia de Dios. Cuando Adán y Eva pecaron, Dios echó al hombre y a la mujer de su presencia, lo sacó del huerto del paraíso y les quitó el acceso al árbol de la vida. Pero ahora, en la ascensión de Cristo, el hombre de nuevo recibido en la presencia de Dios. Y se sentó a la diestra de Dios, que enfatiza la autoridad y el poder que Cristo tiene. Hermanos, todo lo que hablamos de acerca de Cristo y de la palabra, les quiero decir, es difícil de creer. Es más, en términos humanos, carnales, es imposible creer. Fíjense, cuando hablamos de la resurrección de Cristo, estamos hablando de un hombre que está muerto y vuelve a vivir su cuerpo. Es por eso que el evangelio nuestro hasta es absurdo, hasta es una... Fíjense cómo los ateos, cuánta gente aún en los medios de comunicación se burla de esta fantasía, de esta ilusión. Pero la pregunta es si usted, que es parte de la iglesia, ¿hasta qué punto de pronto a usted, a nosotros, todavía nos cuesta creer? Porque las cosas que habla de la Biblia son gloriosas, hermanos. Si uno habla de la resurrección de alguien, es glorioso. Es tan glorioso que para los que son testigos, los que fueron testigos, los apóstoles, ellos no podían dejar de hablar. Ellos vieron eso, vieron la resurrección, o sea, al Cristo resucitado. Ellos mismos no creían, y eso es quizás el problema en la iglesia. Porque parte, quizás la raíz de nuestra pobreza espiritual y nuestra vida cristiana, que todavía no llega a lo que debiera llegar, es porque en el fondo quizás de verdad no creemos. Hermanos, creer en la resurrección es algo glorioso, nuestro corazón explotaría realmente. Entonces nosotros sí creemos lo que racionalmente podemos decir, bueno, Dios perdonó mis pecados, ok, pero hablar de lo que Dios ha, por ejemplo, hablar aún de la creación es imposible para la gran mayoría de los cristianos hoy en día, que dicen, no puede haber una creación de 6 días, tiene que haber una evolución. O sea que de verdad que no sé hasta qué punto realmente creemos.
Y cuando hablamos de la ascensión de Cristo, fíjense, estamos hablando de que usted está hablando con alguien y esa persona, ¿qué comienza a hacer? Comienza a subir hasta el cielo. Póngase a pensar, de verdad que si usted lo cree eso. Ahora, la gente prefiere, en nuestra pecaminosidad y enemistad con Dios, nosotros no creemos en eso. Oh, pero ponga un Superman o un superhéroe que vuela y todo el mundo, yeah, y los niños quieren volar también. O sea, ¿cómo podemos hasta tener afecto, pagar dinero para ver una película de gente volando que realmente nunca va a volar? Pero cuando se dice que Cristo ascendió, la gente dice, no, ese es un cuento. ¿Pero usted lo creería? Y estos hombres nos dejan el testimonio de que Cristo realmente ascendió, que tiene un significado profundo, ya lo estamos diciendo, que el hombre de nuevo está en la presencia de Dios y que por causa de Cristo entonces nosotros vamos a tener acceso a la presencia de Dios, no solamente cuando muramos y abandonemos el cuerpo, sino en la resurrección, con un cuerpo transformado estaremos en la presencia de Dios por siempre. Como hombres, el hombre que había sido echado de nuevo va a tener acceso a la presencia de Dios para siempre en los nuevos cielos y en la nueva tierra. Porque no vamos a estar para siempre en la presencia de Dios en los cielos. Dios va a hacer nuevos cielos y nueva tierra. Y en esos nuevos cielos y en esa nueva tierra estaremos nosotros. Pregúntese si usted lo cree o este es un cuento para usted. Que suena bonito, nos da muchas ilusiones. Pero ¿cree usted en un nuevo cielo y en una nueva tierra donde mora la justicia? Yo hasta ahora todo lo que he leído de Dios, todo lo que Él dice es verdad. Cuando Él describe al hombre, Él lo que dice es verdad. Cuando la Biblia nos habla de historia, la Biblia dice verdad. En todo dice verdad. No tengo por qué dudar, pero la pregunta es si usted lo cree. Hace un tiempo, hermanos, atrás yo les conté una historia, una experiencia que a mí me pasó. Acá no predicamos experiencias, ni sueños, ni nada. Pero ¿se acuerdan que les conté de mi encuentro que una vez tuve allá en Lima con un viejito que les dije que era un abuelito realmente, bien vestidito, pero con ropas con harapos, con parches, pero limpio? Un señor, un ancianito, me hacía recordar a mi abuelito, por parte paterna, con un traje, pero el traje lleno de parches, pero limpio el señor, bien educado, y que me pidió ayuda porque quería encontrar un banco. Él había tenido un dinero guardado y yo le abro y el señor me muestra de qué banco era. Ese banco se llamaba Banco Popular en Perú, y yo me doy cuenta que tiene casi 19,000, 20,000 dólares, y el señor está... Y le digo, sí, y había sido liquidado tiempo atrás, y hay un plazo para terminar de sacar el dinero, y después de eso se cierra y ya. Y entonces le dije cómo llegar. El señor no estaba pidiéndome ayuda, llévame, nada, no. Y en cierta manera yo tenía miedo de ofrecerme, porque es una situación delicada, ¿verdad? Y de pronto el señor me saca otra tarjeta de ahorro, porque en ese tiempo se usaban libretas de ahorro, ¿no? Que se metían en los cajeros, metían, y había una máquina electrónica que escribía. Y ese hombre tenía una fortuna, y yo hice la división en ese momento. Ese hombre tenía más de 2 millones de dólares. Y yo hasta ahora, hermano, hasta hace pocos días, yo no entendí por qué Dios me permitió esa experiencia con ese hombre. Y ese hombre entró al banco donde estábamos parados, porque yo le dije, este no es el banco que usted busca, este banco está en el centro de Lima, aquí puede usted tomar transporte o un taxi, necesita para el transporte. Y le decía, pues yo pensaba que estaba en necesidad, ¿no? Y me dice, no, este es otro banco. Le digo, y él saca, por eso es que él sacó la otra libreta. Y ahí tenía un dineral ese señor. Habría sido minero, no sé. Pero en estos días, yo entendí que por qué Dios me permitió esa experiencia. Y es porque yo era ese viejito.
¿Qué significa, hermano? Ya no me está asustando. ¿Qué? Significa que como cristianos tenemos un tesoro, hermanos, incalculable. Y a veces vivimos limpios, decentemente formales, con unos parches aquí y allá, teniendo un tesoro enorme. Es la primera vez que caigo en cuenta que por eso Dios me estaba diciendo, tú eres ese como cristiano. Tú tienes un tesoro en Cristo y a veces vives como pobre. Hermanos, en Cristo la iglesia tiene un tesoro. Pero hasta que no entendamos bien todas estas cosas que narra la Biblia, porque esto no es llenarnos de fábula y de unas historias emocionantes que nos den ilusión. Esto está hablando de la única esperanza que tiene el hombre, que se logró en Cristo. Y donde la ascensión es una parte también tan importante que va de la mano con su exaltación. Pero la ascensión habla también ya de esa permanencia en la presencia de Dios hasta que Él venga. Hablemos primero entonces de la transición que hubo entre la resurrección y la ascensión. Después de haber resucitado el Señor, Él no ascendió inmediatamente a la presencia de Dios para quedarse ahí. Los evangelios nos narran, por ejemplo, que se le apareció a María Magdalena, que se le apareció a los 2 discípulos camino de Maús. A los discípulos se les apareció también cuando estaban reunidos y faltaba Tomás. Y cuando le dicen a Tomás, Tomás dice, no, a menos que yo toque, yo no voy a creer. Discípulo. Acuérdense que todos estaban desanimados porque la verdad es esa, creer que resucitó es muy difícil, aún para ellos. Y nosotros decimos cosas muchas veces que no creemos, porque por naturaleza somos mentirosos. Es decir, podemos estar diciendo algo que ni siquiera sentimos. Pero la pregunta es eso, si realmente lo crees. Y entonces después aparece de nuevo a los discípulos cuando ya está Tomás y le dice, a ver, toca aquí. Y Tomás, lo único que le queda es reconocer que es Cristo. Por último, se les aparece a los discípulos en el mar de Tiberias, donde les dice pesquen, no habían pescado ya toda la noche. El desánimo de los discípulos, el fracaso de Pedro lo hizo volver a la vida normal. ¿Qué líder iba a ser él si había caído? Había negado a su Señor. Entonces volvió a la vida normal, que era ser pescador, y no pescaban nada, y se les aparece alguien y le dice, echen la red de aquí. Y después la red se les rompía. Y ellos comenzaron a decir, ¿será el Señor? Y el Señor los esperó con un desayuno de pescadito asado. El Señor se les aparecía, a veces no lo reconocían, no se daban cuenta. María Magdalena creo que pensó que era el hortelano, ¿no? Los de camino de Maús no lo reconocían, porque en ese cuerpo resucitado vemos que hay una resemblanza con el cuerpo antes de ser glorificado. Él tenía las marcas, pero a la vez hay unas diferencias. Y no queremos entrar en ese tema, porque no es lo que nos abarcamos hoy día. Pero el Señor se le apareció, y en Hechos capítulo 1, si me acompañan, donde hemos tenido la lectura, se nos narra que aparte de esas apariciones que yo les he mencionado, Lucas registra, desde el verso 1 al 5, dice, en el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar, fíjense, hasta el día en que fue recibido arriba. ¿Después de qué? De haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que él había escogido. Tremendo. Acá tenemos la doctrina de la elección, tenemos la doctrina de neumatología, la iluminación. Él da mandamientos por el Espíritu Santo. No se puede enseñar sin la ayuda del Espíritu Santo, si no la gente no entiende. Y se habla de la ascensión. Él estuvo entonces enseñándoles hasta el día que fue recibido arriba, hasta que ascendió. Y a esos discípulos, dice el verso 3, a quienes después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas
indudables, eso significa indubitable, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. ¿Se acuerdan que Marcos decía que les habló y después ya fue recibido arriba? Acá se ve con más detalle, Lucas, este médico, dice que les hablaba acerca de ¿qué? Del reino de Dios. Él sabe que él está a punto de partir ya. Él, aún antes de ser crucificado, les estaba diciendo a los discípulos: a donde yo voy ustedes no pueden ir, voy a preparar morada. Él sabía que no solamente iba a morir y resucitar, sino que iba a partir con su Padre. Y les decía: pero no los voy a dejar solos, les enviaré otro Consolador, el Espíritu de verdad, que es otro que de la misma clase que yo, que les va a dar poder, que va a estar con ustedes, que va a obrar en el mundo, va a dar convicción de pecado, de justicia y de juicio. O sea, el Señor ya les estaba diciendo. Pero la realidad, en todo ello, el corazón de aquello que el Señor les decía: donde yo voy no puedo ir, no pueden ustedes ir, voy a preparar morada, es lo que el mismo Señor también les dijo, que nadie descendió, o nadie ascendió al cielo, sino el que descendió del cielo. No ha habido hombre después de Adán que haya tenido derecho de ir a la presencia de Dios, sino aquel que descendió del cielo. Él va a ser aquel que va a ser recibido arriba en gloria. Obviamente los creyentes del Antiguo Testamento, al morir creyendo en Dios, creyendo en la promesa de un Redentor, confesándolo, ofreciendo sacrificios de animales como la verdad de que ellos creían eso, cuando morían en fe, y la Biblia nos habla de que iban al lugar, al seno de Abraham, como se nos narra en la historia del rico y de Lázaro. Pero ser recibidos plenamente con cuerpo, sin ser transformados en la presencia de Dios, no hay tal mención. Solo Cristo. Ahora, el Señor les hablaba, ¿qué hizo? Les estaba hablando del reino de Dios. Y les dio instrucciones en el verso 4, que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, que era la venida del Espíritu Santo. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Si el Señor estuvo con ellos 40 días después de su resurrección, solo pasada nomás una semanita, digamos, es que llega el Espíritu Santo, pues ya venía Pentecostés. El Señor en ese tiempo, antes de su ascensión, les hablaba acerca del reino. Hermanos, ¿por qué les está hablando a sus discípulos acerca del reino? Si se supone que el reino recién va a venir y se va a cumplir en un milenio que todavía no llega. Porque ese énfasis es claro. Es cierto que Dios nos puede hablar de cosas que están por venir. Pero cuando acá la Escritura nos dice, hablándoles acerca del reino de Dios, no quiere decir que Cristo les estaba hablando de escatología que no era aplicable a ellos, sino porque ellos representaban el reino de Dios aquí en la tierra. La palabra nos llama por eso embajadores de Cristo. Porque cuando Juan el Bautista vino predicando, él decía a la gente: arrepiéntanse porque el reino se ha acercado. Y cuando el Señor Jesús comienza a predicar, también lo primero que resalta la Escritura es que Él le decía a la gente: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y en este caso el mismo Rey, en humildad, en forma humana, estaba en medio de ellos. Nosotros, hermanos, somos parte del reino de Dios. Cristo ya recibió todo poder, toda autoridad. Él es nuestro Rey, Él es nuestra cabeza. Y Él, antes de ascender,
les hablaba acerca del reino de Dios, pero ellos, como buenos judíos, no entendían claramente, porque siempre en la mentalidad judaica se ha relacionado el reino ¿con quién? Con Israel. Porque como estamos enseñando en las mañanas y en otras lecciones, no se ve, ellos no entendían tampoco la progresión del plan redentor de Dios, del reino de Dios también, que ya está presente, pero esperamos su consumación final, y cómo el reino sería quitado de Israel en ese aspecto como nación, pero no del Mesías, que el reino se cumple en el Mesías, y por lo tanto la iglesia ahora representa el reino de Dios aquí en la tierra. Entonces el Señor estuvo hablando. En el verso 6 dice, entonces los que se habían reunido dijeron, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y Él les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos, o sea, cuándo, ni los detalles que el Padre puso en su sola potestad. No les toca a ustedes. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y serán mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Por si acaso, cuando hable usted con un testigo de Jehová y le diga, yo soy testigo de Jehová, y le use el pasaje del Antiguo Testamento para decirle, soy testigo de Jehová, acá Jehová le dice, ustedes son mis testigos, que es Cristo, Él es Dios, Él es Yahweh, porque los testigos de Jehová no pueden comprender que Cristo es Dios. Para ellos es solamente un ángel, un arcángel creado. Pero en el Antiguo Testamento el mismo que dijo, ustedes son mis testigos, y es Yahweh, es Jehová, ahora acá también le está diciendo, no a Israel, sino a los discípulos de la iglesia, ustedes son mis testigos. Hermanos, esto ocurrió, y dice en el verso 9, habiendo dicho estas cosas, viéndolos ellos, fue alzado. O sea, lo cual nos da a entender que Cristo no se envió él mismo al cielo. No, él no fue como Satanás que dijo, subiré al cielo. Y ahí estableceré mi trono entre las estrellas del cielo. Satanás se enalteció. Cristo fue alzado. Le recibió una nube que le ocultó de sus ojos, de los ojos de ellos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, que es una referencia a dos ángeles. Y ellos le dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Y ahí es donde ellos vuelven a Jerusalén y están en el aposento alto. El verso 14 dice que perseveraban en oración y ruego, aunque después vamos a ver otro pasaje que nos va a dar más detalles de cómo regresaron ellos después que el Señor ascendió. Entonces, hermanos, entre la resurrección y la ascensión, el Señor les estuvo enseñando. Ya había aparecido, como les dije, a María Magdalena, a los discípulos. En algún momento, ya el Señor aún glorificado, dice la palabra que se le apareció a más de 500 hermanos, que tiene que haber sido entonces un evento muy posterior o posterior a Pentecostés, porque antes de Pentecostés habían solo 120 congregados. Y Pablo dice en 1 Corintios 15 que se le apareció a 500. O sea, la iglesia tuvo que haber crecido. Puede haber sido el día siguiente de Pentecostés, pero tiene que haber sido después. Y a Pablo fue el último que se le apareció, como se narra en Hechos capítulo 9. Pero el Señor les estuvo hablando entonces del reino hasta que Él ascendió. Y en cuanto al evento de la ascensión, en Lucas 24, se nos dice lo siguiente. Lucas 24, verso 50. Dice así la palabra de Dios, y lo sacó fuera hasta Betania, y alzando su mano, ¿qué hizo? Los bendijo. Entonces en Hechos, y acá ya les dejo eso de tarea para que vean
en las Biblias de estudio cómo organizan el lugar, porque acá dice fuera de Betania, después en Hechos se habla del Monte del Olivar, etc. Pero acá dice que los llevó a este lugar y alzando sus manos los bendijo, ¿verdad? Que el alzar de manos es la idea, hermanos, de bendecir al pueblo, pero el alzar de manos da a entender lo que la Escritura dice, que toda bendición, toda buena dádiva desciende ¿de dónde? De los cielos, del Padre de luces, ¿no? Entonces Cristo los está bendiciendo con una bendición que viene de Dios. Está bendiciendo sus vidas. Verso 51. Y aconteció que bendiciéndolos, se separó de ellos, y esa expresión es importante. Él no se subió al cielo, Él fue llevado arriba. El Padre le exaltó, Él no se exaltó. Esa es la gran diferencia entre Satanás y nuestro glorioso Señor Jesucristo. La esencia de ser pecador es levantarse uno mismo, y para uno levantarse a sí mismo uno tiene que menospreciar a aquel que sí realmente tiene dignidad. Él fue llevado arriba, ¿a dónde? Al cielo. Y ellos, después de haberle ¿qué? Adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo, ¿no? Donde en Hechos se nos habla del aposento alto, y estaban siempre en el templo, dice que, alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Tremendo, hermanos, cuando alguien realmente, los que vieron la ascensión, ¿qué efecto hubo en ellos? Ellos le adoraban. Usted imagínese que esté con alguien y la persona de pronto es llevada al cielo y desaparece cubierto en una nube. Si usted queda igual, hermano. Yo he visto en espectáculos, ustedes alguna vez habrán visto que ha habido algunos magos, acá hay magos muy hábiles, muy famosos y muy millonarios, que imitan la acción de volar, de flotar en el aire. ¿Y cómo se queda la gente cuando ve esos actos de magia? Pero en este caso ellos vieron a su Señor, al Cristo de gloria, ascender, y ellos estaban maravillados, ellos adoraron, le adoraron a Él. No dice que simplemente adoraron, es linda esta palabra porque dice de haberle, o sea, le adoraron a Él. Oh, hermanos, el evento de la ascensión debiera producir adoración en nosotros, de saber que Él ha ascendido, que Él está ahí a la diestra de su Padre. Y volvieron a Jerusalén con gran gozo. Ellos estaban con gran gozo. No solamente porque la ascensión era algo maravilloso, espectacular, sino por lo que significaba. Hermanos, lo que es tener el gozo de saber que Cristo hombre en nuestra representación está en la presencia de nuestro Dios. Y entonces regresan con gozo y estaban, dice, siempre en el templo. Como no estaban en el aposento alto, claro, pero no vivían ahí encerrados. Ellos como judíos también seguían yendo al templo, y ahí es donde después, llenos del Espíritu Santo, comienzan a predicar en varias ocasiones. ¿Y qué hacían? Alababan y bendecían a Dios. ¿Cuánto nos maravilla estos aspectos del plan redentor de Dios? Que le alabamos y le bendecimos. Entonces, hermanos, claramente vemos que Cristo les bendice, asciende corporalmente delante de ellos. En los discípulos esto produce gozo. ¿Qué más produce en ellos? Unidad. Están juntos. Es el mismo Señor, es el mismo Dios, y produce alabanza a Dios. Así que el Señor, habiendo resucitado en un nuevo hombre glorificado, e inaugurando una nueva creación con su resurrección, que se efectuará plenamente cuando veamos los nuevos cielos
y la nueva tierra, es este Cristo el que está en la presencia de Dios. Ojalá lo creas. Porque de verdad se dice, pero en el fondo será. Porque el punto de ser cristiano es creer en Cristo, confiar en Cristo. ¿Cómo puedes confiar si dudas? Pero el Señor está obrando en nosotros. Él nos ha salvado por gracia, pero sabe que todavía no entendemos. Aún los discípulos dudaban. Y Él sabe que esa es tu experiencia y la mía. Y yo le oro a Dios que venza esas incredulidades en nosotros, que aumente nuestra fe, que confiemos más en Él. Ahora miren, hermanos, aquí hay una similitud y también contraste con el relato de la creación original. El primer hombre, que es Adán, creado santo, inocente, en la presencia de Dios, él falló. Acá tenemos el postrer Adán, que es Cristo, como hombre. Él fue santo, obediente a su Padre hasta la muerte. Él prefirió morir por la voluntad del Padre antes que desobedecerle. Increíble, infinitamente superior este postrer Adán. En el acto de la creación, si ustedes recuerdan, cuando Dios crea a Adán y a Eva, en el capítulo 1, dice que los bendijo y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. O sea, lo que Dios comenzó en el huerto, les dio el trabajo de estos seres que había creado en su presencia, en amor, tenía comunión con ellos, les había dado todo, no había ningún problema, ningún inconveniente, no enfermedad, no había nada, el árbol de vida estaba al acceso de ellos. Les dice a ustedes: llenen la tierra con esto. Ellos tenían que multiplicar la humanidad, una humanidad en la presencia de Dios, santa, llevar la presencia de Dios hasta los confines de la tierra. No había otros seres humanos, solo ellos. Todos los seres humanos tenían que estar en la presencia de Dios. Todo el planeta tenía que ser como el huerto del Edén. Y ellos fallan. Y más bien cae maldición sobre la tierra. Y aquí tenemos al mismo creador del hombre, Jesucristo. Así como los bendijo al primer Adán, ahora a Adán y a Eva, ahora bendiciendo a sus discípulos. Y aunque aquí no se menciona, pero se menciona al final de los evangelios, todos entendemos que aquí les da la comisión de ir por todo el mundo, predicar el evangelio, convertir hombres, hacer discípulos, llevar su gloria hasta el fin del mundo. Lo que el primer Adán falló, ahora a sus discípulos les va a encomendar que lleven su gloria por toda la tierra. Hermanos, la iglesia debiera estar proclamando la gloria de Dios por todo el mundo, viviendo, y debiéramos estar proclamando la gloria de Dios por todo el mundo. Cuando la palabra habla de que la tierra será llena de la gloria de Dios, fíjese cuando el énfasis tiene que ver con la venida final de Dios de gloria, pero también con la misión de la iglesia de llevar la gloria de Dios a todo el mundo y producir fruto y sojuzgar la tierra en nombre de Cristo. En Marcos, ya leímos el pasaje de Marcos 16, donde hemos hecho énfasis de lo que significa ser recibido arriba en el cielo como hombre y estar a la diestra de Dios, que es su exaltación, su autoridad. Hermanos, esa es la importancia de la ascensión de nuestro Señor. Yo ahora les pido que me acompañen a Efesios, capítulo 1. Efesios capítulo 1.
En el capítulo 1, en el verso 15 dice así la palabra de Dios: por esta causa yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. ¿Qué quiere decir? Que Pablo oraba por estos creyentes, ¿verdad? Oraba por ellos. Estos hombres habían sido salvados. Los versículos anteriores se nos muestran los motivos de Dios para salvarlos. Se nos habla de la elección, de una elección de gracia basada en el puro amor de Dios. Es una salvación en Cristo, no hay nada fuera de Cristo. Y eso tienes que recordarlo tú, hermanos, porque todo lo que se te concede a ti o a mí es en Cristo. Fuera de Cristo no tenemos nada de parte de Dios. Ahora, cuidado te confundas, porque así viven los hombres. Los hombres quieren todo, pero no quieren a Cristo. Y Dios, para su pueblo, todo, para el creyente, todo lo que Él es, todo lo que Él tiene, todo está en Cristo. Fuera de Cristo no hay nada para que uno merezca. Pero yo sé que para ustedes, para mí y sobre todo para la gente común, es muy difícil. ¿Por qué? Por la gracia común. En la gracia común Dios es tan bueno que le hace bien al hombre, aun si el hombre no cree en Cristo. Entonces la gente, y en las iglesias mucho se habla de bendiciones, pero no se hace énfasis en la relación y en la condición de que es en Cristo. O sea, la gente, es más, quiere ser bendecida, y a veces cuando uno ve artistas mundanos, a veces inmorales, blasfemos, que de pronto son premiados y dicen: oh, gracias a Dios por este premio. Y uno dice: oh, qué cristiano. No, a la gente lo que le interesa es estar bien sin Cristo. Pero las bendiciones de la gracia de Dios a todos los hombres, de la gracia común, no de la gracia salvífica, Dios las administra como Él quiere. Y de pronto alguien está viviendo fuera de Cristo, pero sí quiere ser feliz. Hasta que de pronto su propio pecado le hace sufrir las consecuencias de una vida sin Cristo, sin Dios. No buscamos a Dios, hermanos, para tener bendiciones, pero sí sabemos que en Cristo está todo para nosotros. No hay nada fuera de Cristo. Ahora, Pablo está orando por ellos. Dice: por esta causa, esta salvación tan grande, tan gloriosa, los motivos de Dios, donde el Padre, donde vemos una salvación trinitaria, el Padre, Cristo y la obra del Espíritu Santo en el verso 13. Él no cesa de dar gracias, pero a la vez de hacer memoria de ellos en sus oraciones, verso 17, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria. Cuando nosotros leemos esta porción y leemos el Padre de gloria, ¿saben qué? Para muchos O sea, cuando se usa expresiones así, hermanos, el Padre de gloria, para muchos es solo una palabra. No pueden percibir realmente la gloria que hay en Dios. Entonces acá cuando dice el Padre de gloria, os dé, dice, espíritu de sabiduría y de revelación, que el Espíritu Santo nos haga entender, ¿qué cosa? En el conocimiento de qué, de Él, es decir, en el conocimiento de Cristo, que conozcamos a Cristo, en esa relación con Cristo, conociendo quién es Él, que se alumbren los ojos de nuestro entendimiento, para que sepamos cuál es la esperanza a la que Él los ha llamado. Se dan cuenta que siendo creyente y ya salvos, es posible que ignoremos la gloria, la grandeza de Dios, de su plan, que necesitamos todavía que el Espíritu Santo nos haga entender en Cristo lo que Cristo es, lo que Cristo ha hecho y lo que se nos ha concedido.
Y no quiere decir que no somos creyentes, pero él ve que Dios les conceda esto. Que conozcas más a Cristo, que alumbre tu entendimiento, que entiendas entonces la esperanza que te ha llamado. Ahora miren, verso 18 al final dice, ¿y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? Hermano, el tener aceptación delante de la presencia de Dios es algo tan glorioso. Verso 19, ahora miren esto. ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros? Miren las palabras que usa, los adjetivos que usa. Habla de gloria, de riquezas, de la supereminente grandeza de su poder. O sea, palabras más gloriosas y grandes no se pueden describir. Pero yo les aseguro que muchos creyentes leen y creyentes, ¿ah? Y dicen, sí, qué bonito suena. Por eso Pablo oraba por ellos, para que entiendan que nuestro Dios es glorioso, para que entiendan que Cristo es glorioso, que la obra que Él ha hecho es gloriosa, para que entiendan lo que significa el poder de Dios. ¿Cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos? Según la operación del poder de su fuerza, fíjense, la cual operó en Cristo, ¿qué hizo? Resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Hermano, es tal el poder de Dios aún en nosotros. Fíjense que es el mismo poder que resucitó a Cristo y lo llevó a la presencia de Dios. Y el Señor le dijo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿quién? El Espíritu Santo. De ahí que una de las enseñanzas que vamos a tener en esta serie va a ser justamente hablar de la persona del Espíritu Santo, de la llenura del Espíritu Santo. Hermanos, el poder que obró en Cristo para resucitarlo de los muertos y llevarlo y sentarlo a la presencia de Dios, quizás tú no te has puesto a pensar, pero si tú eres un verdadero creyente, y qué pena que tengamos una mente a veces pelagiana o arminiana, que piensa que todo depende de nuestra decisión. Qué pena. Porque según la Escritura, es el poder de Dios que ha hecho que tú creas. Pero tú sigues pensando que has sido tú. Y por eso a veces las personas en las iglesias viven caprichosas con Dios porque creen que la vida cristiana depende de si yo quiero. ¿Yo lo hago a Cristo, Señor, o no? ¿Yo le doy tiempo si quiero o no? Dios, estoy muy ocupado, espérame en el closet. Abro el closet, espérame aquí, Señor, yo tengo mi vida que hacer. ¿Cuánto necesitamos entender el poder de Dios en la resurrección, el poder del Espíritu Santo en la resurrección y en la ascensión? Todo creyente genuino, si es creyente, nunca fue porque ahora yo decido creer y yo sí le voy a dar una oportunidad a Cristo. Si verdaderamente es creyente es porque el poder de Dios obró en ese muerto, que era uno, y le dio vida. Y por eso hace esa relación, y fíjense, la relación que hay entre el poder de Dios, la resurrección, la ascensión, la glorificación, que tiene que ver también con la autoridad de Cristo sobre todo, particularmente sobre la iglesia, de la cual dice, verso 21, sobre todo principado, autoridad, poder y señorío, sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero, sometió todas las cosas bajo sus pies, ya está todo bajo la autoridad de Cristo. No lo va a estar. No hay necesidad de esperar el milenio para que todo esté bajo la autoridad de Cristo. Todo ya está bajo la autoridad de Cristo. A pesar que todavía no vemos que todo esté bajo esa autoridad. Pero dice,
Y lo dio sobre todas las cosas por cabeza a la iglesia. O sea, la iglesia debiera ser la expresión de que Cristo le gobierna. Y dice que es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Miren, presenta a Cristo como aquel que llena todo en todo. Pero ¿saben quién particularmente debiera estar llena de Cristo? La iglesia. Porque cuando dice la plenitud de aquel, significa que la iglesia está llena de Cristo. Por eso digo, hermanos, cuando hablamos de pasajes del Antiguo Testamento donde se habla de la presencia de Dios llenando con su gloria la tierra, ¿no debiera estar la iglesia llena de la gloria de quién? De Cristo. Pero hemos falsificado en el cristianismo la gloria de Cristo. Y decimos, mira la gloria, cuántas llamadas iglesias inmensas, y dicen, la gloria de Cristo. ¿Cuál es la gloria de Cristo? Poner música bien rock, bien, y todo el mundo, y esa es la gloria de Cristo. ¿Esa es la gloria de Cristo? O sea, la gloria de Cristo depende de luces oscuras, luces psicodélicas, rayos láser. ¿Esa es la gloria de Cristo? Perdón que por el fastidio, porque es ridículo. O sea, la gloria de Cristo significa tener un ambiente de discoteca o antro, como dicen los mexicanos. La gloria de Cristo es la gloria de su persona, de quién es Él, de su eternidad, de su humanidad, de sus logros. ¿Quién es Él? Es incomparable. Y dice que la iglesia está llena de su gloria, pero la iglesia, ¿de qué está llena? Y por eso en el verso 2, fíjense el capítulo 2, verso 1 dice, y Él os dio vida a vosotros. ¿Se dan cuenta de la conexión? Porque normalmente cuando se lee este pasaje hay un abismo entre el poder de Dios que resucitó a Jesucristo y lo sentó en los lugares celestiales, y el capítulo 2 parece que estuviera hablando de otra cosa. Está haciendo la misma conexión. Y Él os dio vida. ¿Cuándo? Cuando estabas muerto. O sea, el mismo, si eres verdaderamente creyente, déjame despabilarte con cariño. Despierta, ¿no? Estás desmayado, despierta. Y déjame decir, si tú eres creyente fue porque el poder de Dios actuó en ti, eras un muerto. No dependió de tu voluntad. No quiere decir que Dios te forzó, tú estabas muerto. Dice, Él te dio vida cuando estabas muerto en vuestros delitos y pecados. Y explica los siguientes versículos, que implica esa muerte, seguir el mundo, seguir los deseos de la carne, ¿verdad? Pero, y en el verso 4 dice, pero Dios que es rico en misericordia. Tú estabas muerto, pero Dios es rico en misericordia. O sea, esto no partió de ti, partió de Dios. Dice, por su gran amor con que nos amó. Ahora, ese es algo interesante, hermano. En la Biblia siempre se habla de nosotros, de lo que Dios hace en nosotros, en plural. Fíjense que aquí Pablo podía haber dicho, me amó. Y se usan algunas expresiones. En el Antiguo y el Nuevo Testamento hay expresiones a veces por aquí, por ahí, que mi Dios, mi Salvador, amén. Pero el peso, digamos 90% de la expresión, siempre es en plural. Porque es cierto, hay una relación personal, pero también una relación colectiva. Y yo pienso que Dios sobre todo nos quiere librar de personalizar y verme yo como alguien especial para Dios. Escuchaba en estos días, cuán lamentable, en una iglesia, llamada iglesia, cantándose una canción en inglés de sabor contemporáneo, y yo no tengo problema con la música contemporánea. Yo no creo que Dios tiene un estilo de música, aunque siempre decimos, no todo estilo de música sirve para alabar y adorar a Dios, pero tampoco digamos solo los himnos sirven para adorar a Dios. Es la letra, la riqueza de los cantos. Pero este canto dice en inglés, soy tan digno que esto implicó que tú dieras tu vida por mí. O sea, Cristo dio su vida por mí porque yo valgo tanto. Y el canto, y usted ve todo, ¿no? Porque los cantos de ahora todos bajo la influencia de la agrupación YouTube y algunas agrupaciones de ese sabor, con una guitarrita que está ahí haciendo un sonido medio místico, y siempre todo el mundo cerrando los ojos y toda esa gente adorando que Cristo
murió por mí porque yo soy digno de eso. Acá está diciendo no, está diciendo que Dios es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, estando muertos en delitos, fíjense ahora, en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Se dan cuenta? Sin Cristo no tenemos nada. ¿Y qué más dice? Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él, ¿qué? Nos resucitó. Y asimismo nos, ¿qué? Nos hizo sentar. ¿En dónde? En lugares celestiales. Hermanos, la ascensión, ahorita el creyente en Cristo no solamente es un muerto resucitado, por eso dice Pablo, si habéis resucitado con Cristo, busca las cosas desde arriba. Sí, yo quiero las bendiciones de Dios. No, ¿dónde está Cristo? Busca a Cristo. Si no te dice, entonces tú has resucitado. Y no solamente hemos resucitado, ¿dónde estamos? ¿En dónde? Pero yo los veo a ustedes aquí, ¿qué hacen aquí? ¿Cómo es que estamos aquí y estamos allá? Porque en Cristo ya estamos representados, en Cristo ya hemos sido recibidos, hermanos, ante la presencia de Dios. No es que estamos divididos, no vayan a pensar que tenemos una experiencia mística como muchas veces se enseña, de que, por ejemplo, al adorar es como si nos salimos del cuerpo y nos vamos al tercer cielo, a la presencia de Dios. No, sino que Cristo cuando vive, muere, resucita y asciende, lo hace por nosotros. Y en Cristo ya estamos en los lugares celestiales, ya somos recibidos por Dios. No solamente eres un hijo, una hija de Dios por gracia, es tan perfecta y completa la obra de Cristo que tú ya estás sentado con Cristo en la presencia de Dios. Y cuando mueres tú vas a la presencia de Dios. Y cuando haya la resurrección tú resucitarás, tu cuerpo resucitará y así con un cuerpo nuevo a la imagen de Cristo estarás en la presencia de Dios para siempre. Entonces Él te dio vida cuando estabas muerto y te ha sentado en lugares celestiales. ¿Para qué? Para mostrar en los siglos venideros, ¿qué cosa? Las abundantes riquezas de su gracia. ¿Se dan cuenta, hermanos? Porque Dios así muestra las abundantes riquezas ¿de qué? No de tus méritos, no que tú eres, I'm not worthy, como ellos dicen. No. Es las riquezas de su gracia, como Dios salva a hombres y mujeres que no lo merecen. Y no lo merecen, porque todos nos rebelamos contra Dios. La justicia de Dios demanda castigo, pero el Dios de amor, para solucionar eso, envía a su Hijo Jesucristo, y el castigo cae sobre Él, para que no caiga sobre ti. ¿Cómo no necesitamos a Cristo? Esto es algo muy, muy, muy precioso, hermanos. El capítulo 1 de Efesios, versículo 3, miren lo que dice, Pablo lo que dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Se dan cuenta que la fe, el cristianismo se trata de Dios, de Cristo? No se trata de nosotros. Es cierto, tenemos situaciones, problemas, y Dios tiene consejos para eso. Ahora, si Dios te da consejo y tú no lo sigues, disculpa, o sea, no me pidas que... Si tú si no obedecemos a Dios, no me hagas socio de tus lágrimas porque no has querido. O sea, Dios nos da consejo. Y aflicciones hay en la vida, dificultades, y Dios estará con nosotros. Y su poder es tan grande, hermanos, que aun cuando enfrentemos el mayor dolor, enfermedad, la muerte misma, su poder es tan grande que Él nos sostendrá. El cristianismo no es la ausencia de problemas financieros, económicos, dificultades. No es eso. El cristianismo es la obra de Dios en Cristo y de unos méritos ganados por Cristo, de una obra lograda por Cristo y un poder de Dios que asegura la meta. Bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos va a bendecir con toda bendición espiritual. Miren, cuando hablamos de los beneficios de la ascensión,
No dice nos va a bendecir. ¿Qué dice? Nos bendijo. Entre nosotros nos saludamos, hermanos, Dios le bendiga, que es un buen deseo, ¿verdad? Para no, antes los cristianos, o sea, sobre todo el trasfondo judío, los judíos se saludaban, decían shalom, pero no queremos que alguien diga, uy, ya se volvieron de este grupo, de tal otro. Técnicamente, cuando uno dice a alguien Dios te bendiga, más que nada es el buen deseo hacia un hermano. Pero realmente ya hemos sido. ¿Con cuánta bendición? Con toda. Toda bendición. ¿Se dan cuenta? Por eso yo les hablaba de ese viejito. Dios me hizo entender. Ese eres tú. Ese viejito que tenía tremenda fortuna, pero estaba limpio, bien vestido, pero parchado, y tenía una buena conducta, una buena apariencia. No era alguien sucio, despeinado. No, era un viejito. Ese somos nosotros, que tenemos una riqueza tan grande como iglesia y vivimos como pobres porque no conocemos la riqueza que hay en Cristo, que se logró en Cristo. Dice toda bendición, y para aclarar es espiritual, no vaya a pensar que tiene toda bendición material, no necesariamente. Pero aún así, hermanos, de lo material Dios nos cuida. Ahora miren, hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual, ¿en dónde? Oh, ¿se dan cuenta la importancia de la ascensión? ¿Por qué? Porque el hombre ha sido y ha aceptado en la presencia de Dios, Cristo hombre, y en Él estamos nosotros, y en Él ya se nos ha concedido todo. La victoria es segura, la provisión es segura. Estamos ya sentados con Cristo. De nuevo, cuidado, no vaya a entenderlo esto místicamente y piense que usted está aquí y se puede salir del cuerpo. No piense eso. Estamos aquí en la tierra, pero estamos presentes en Cristo. Como dice este mismo pasaje de Pedro lo dice en su primera carta. Perdón, en su segunda carta, en el capítulo 1. Dice, ver solamente el verso 3. Dice, como todas las cosas, hermanos, que pertenecen a la vida y a la piedad, todas las cosas, A ver, lea, si lee usted conmigo, me corrige. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos van a ser dadas por su divino poder. Nos han sido dadas. Ahora, hermanos, esto no, tenemos que leerlo con cuidado. Nos ha sido dado, y hemos visto que es en Cristo, en los lugares celestiales, y tenemos que leer este pasaje con cuidado, porque de aquí también parten muchas herejías, donde hay llamadas iglesias y llamados predicadores que están diciendo, hermanos, ya tenemos, y entienden toda bendición espiritual y todo lo concerniente a la vida y a la piedad, lo entienden carnalmente, entonces ellos creen que son casi semidioses. Y sí, si el Señor ha dicho que mayores cosas harán, entonces si Cristo resucitó, nosotros, o sea, hay una mezcla. Porque si ustedes ven todas las cosas que pertenecen, dice, a la vida y a la piedad. Es decir, en cuanto a la vida nueva en Cristo, y la piedad es la vida de devoción con Dios. Esto nos habla de comunión, no de andar aparentando que somos nuevos apóstoles que resucitamos muertos. Hay un video por ahí de un supuesto predicador en África que hay un muchacho ahí en un ataúd y él se acerca y hace un montón de cosas y se levanta. Más falso no puede ser eso. No es que Dios no tenga poder. O sea, hay gente que cree que falsificar esas cosas, eso es demostrar que tenemos el poder. El poder, ¿saben dónde se demuestra el poder de Dios? En la piedad, en la permanencia en la fe. Aquí en los siguientes versículos nos habla de crecer, de añadir a la fe virtud, a la virtud conocimiento, etc. Pero todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad
ya nos ha sido dada por medio del conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Por eso necesitamos conocerle y estar en esa relación con Él. Ya, hermanos, para rápidamente acercarnos al final, volvamos a Efesios, pero esta vez al capítulo 4. ¿Qué beneficios trajo la ascensión de Cristo? Efesios 4 lo dice claramente cuando dice en el verso 7, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Subiendo a lo alto, ¿qué llevó cautiva? La cautividad. La cautividad. ¿Y qué hizo? Dio dones a los hombres. ¿Y esto de que subió qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y parte de esos dones que el Señor dio, está el verso 11, dice, y Él constituyó a unos apóstoles, profetas. Esos ministerios que Dios dio a su iglesia son parte de esos dones que Dios dio. No, pero no solamente eso, ya hemos leído en el capítulo 1, verso 3, nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. O sea, Cristo logra en su ascensión, porque está siendo glorificado, que todo lo que es de Él sea también de su iglesia. Fíjense que intencionalmente yo estoy evitando decir que todo lo que es de Dios sea mío, porque suena muy... Pero todo lo que es de Cristo, como Cristo nos ha hecho de Él, ahora todo lo que es de Cristo es nuestro. Y yo soy muy pequeñito en el cuerpo de Cristo, mi entendimiento, los dones que Dios me ha dado. Yo soy parte de un cuerpo muy precioso, muy glorioso, a través de las edades, donde Dios muestra su multiforme sabiduría. Jamás yo puedo centralizar toda la grandeza de Dios en mi persona. Es un absurdo, es una necesidad, es soberbia. Pero Dios ha dado a su iglesia, a través de las edades, por toda la tierra, la ha dotado de dones. Él descendió a las partes más bajas de la tierra. ¿Cómo interpretar ello? La interpretación más saludable sería que se refiera al seno de Abraham, donde iban los creyentes del Antiguo Testamento, siendo consolados a esperar el traslado a la presencia de Dios. Y Él lleva cautiva la cautividad. Esa sería la interpretación más saludable. No que Cristo bajó al infierno a ser torturado como un pecador. Eso no es bíblico. De que Cristo murió en la cruz y se hizo maldición en la cruz, y en la cruz murió por nosotros, eso es cierto. Pero no es cierta esa doctrina que propaga mucho el movimiento de fe, TVN y Enlace, etcétera, donde se dice que Cristo estuvo siendo torturado en el infierno. Yo los he escuchado, ¿no? Esto nadie me lo ha contado. Y que cuando está siendo torturado en el infierno, de pronto el diablo dice, pero nos engañó. Él no tiene que ser torturado. Y Jesucristo dice algo como, los engañé, porque yo soy justo y tienen que dejarlo. Y el diablo dice, no, eso no es así. Eso es mucha televisión, mucha historia de Cristo en la cruz paga. Él no paga por nuestra redención en el infierno. Pero cuando Él desciende, Él lleva y asciende, lleva cautivo. Todos los santos del Antiguo Testamento están en la presencia de Dios. Adán, David, Salomón, todos esos, Abraham, Isaac, Jacob, todos esos hombres de Dios, Josué, todos que murieron en fe, están en la presencia de Dios junto con los santos del Nuevo Testamento. Y el día que el Señor venga de nuevo, traerá a todos sus santos juntamente con Él. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros los que vivimos seremos transformados juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos para siempre. ¿Qué? En el aire no, para siempre con el Señor. Para siempre con el Señor. Hermanos, ese pasaje es tomado del Salmo 68, donde ya se anunciaba que subió a lo alto la cautividad y tomó dones para los hombres, aún para los rebeldes.
para que habite entre ellos Dios. Los dones que Él nos ha dado a nosotros no es por, nuestra integridad. Aún entre nosotros hay imperfección, hay pecado. ¿No es grande el logro de Cristo? ¿Eres tú perfecto? Como creyente, ¿nunca has fallado a Dios? Pero esos dones son aún a los rebeldes. No quiere decir que se nos aplaude por estar en un estado de desafío con Dios. Pero hemos sido ricamente dotados por Cristo, y aun cuando en nosotros todavía no hay perfección. Quizás en la iglesia pueden pensar eso, pero si usted les pregunta de mí en mi casa, mis hijos, mi esposa, pueden decir, perfecto no creo, ¿eh? Creo que ama a Cristo, pero perfecto. Entonces, hermanos, Dios en Cristo nos ha enriquecido tremendamente. Dice, para que habite entre ellos Jehová. ¿Dónde está habitando Dios ahora en la tierra? En su iglesia. Y ese salmo dice, bendito sea el Señor. Cada día nos colma de beneficios. El Dios de nuestra salvación, ya, Selah. Dios nuestro ha de salvarnos. Y Jehová el Señor, de Jehová el Señor, es el librar de la muerte. Hay un solo Dios, y así termino, y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. Eso dice 1 Timoteo 2:5. Jesucristo no solamente es Dios y es hombre, Él está en la presencia de Dios. Y en Él estamos seguros. Él ha logrado para nosotros una salvación tan grande. Y en su ascensión, dones para nosotros. Hermanos, la iglesia ha sido enriquecida con toda bendición espiritual. En los lugares celestiales, en Cristo. De pronto acá te falta algo. De pronto acá, hermano, acá es difícil decirlo en Estados Unidos, pero en muchos países hay cristianos que están pasando lucha aún para tener un plato de comida el día de hoy. No saben por qué van a pagar la factura de la luz mañana, pasado. Y quizás cristianos en otro lugar están pasando por pruebas de enfermedades y tantas cosas. Pero espiritualmente tienen el poder que resucitó a Cristo. Tienen las riquezas que son de Cristo. Que siempre miremos a Cristo, hermanos, con admiración, que en Él esté nuestra salvación y nuestra esperanza. Les invito a ponerse en pie. ¿Cómo podemos terminar? Con la misma oración que hacía Pablo. Cristo está en la presencia de Dios. ¿Y qué hace Cristo en la presencia de Dios, hermanos? Se hizo como nosotros y ahora es paciente. Él entiende nuestra situación para darnos el oportuno socorro. Lo mismo dice Hebreos 2:14 como Hebreos capítulo 4:14 en adelante. En los dos pasajes se enfatiza que Él ha tenido que ser hecho como nosotros, y así podemos nosotros saber que en Él tenemos el socorro. Podemos acercarnos confiadamente ¿a dónde? Al trono de la gracia. ¿Cómo? Imagínate tú como creyente puedes acercarte a Dios. De nuevo, no te vas a salir del cuerpo, no vas a subir al cielo literalmente, sino que en Cristo ya tenemos acceso. Y aún en tu debilidad, en tus flaquezas y las mías, le puedes pedir socorro a Dios. Y Cristo está ahí intercediendo por nosotros. Su sola presencia, puesto que Él ya ganó la redención, su sola presencia es la garantía de que en Cristo
contamos con la gracia de Dios, con el socorro, con la ayuda de Dios. Acerquémonos confiadamente.